¿Cómo están? ¿Están bien? Déjame dar una mirada, porque yo tengo una mirada fotográfica. Es verdad, son todos de casa. Pensé que había alguien que no era de casa. Por allá vi uno que no pareciera que no es de... Pero no importa. ¿Cómo están? ¿Están bien? El Señor ha resucitado. Amén. Esto es la mayor alegría que nosotros podemos tener en nuestra vida, es que el Señor resucitó. Y nosotros vivimos por esa verdad. Nosotros vivimos y nos movemos, comemos, hacemos lo que hacemos por esa verdad absoluta. La tumba está vacía. El Señor resucitó. Aleluya. Qué buena noticia. La mejor noticia que pudo tener el mundo es que el Señor resucitó. Un poco más de 700 años que naciera nuestro Salvador, el profeta Isaías escribió esto, algo que mi hermana Jackie se adelantó y lo mencionó. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Con siglos de anticipación, Isaías tuvo una visión clara y precisa de lo que el siervo de Dios iba a padecer, de cuánto iba a tener que sufrir, de cómo iba a ser tratado, de cuánto dolor él iba a cargar en él. El ministerio del Señor Jesucristo se desarrollaría desde el comienzo ante una gran oposición. Oposición que va a venir de todos lados, desde afuera, y lo más doloroso, que iba a venir desde dentro también. Padre, esta mañana, Señor, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho, hiciste y estás haciendo a través de la vida de tu Hijo. Gracias por el ejemplo que Él nos ha dado. Gracias, Señor, por el tremendo sacrificio al que Él fue expuesto a favor de nosotros, tal como lo hemos cantado esta mañana repetidamente, Señor, a través de la sangre, a través de la vida del Cordero. Gracias, Señor, por darnos a nosotros, seres indignos, el privilegio de ser tus hijos, el privilegio de haber sido limpiados por la sangre del Cordero, derramada en la cruz del Calvario. Señor, muchísimas gracias, Dios. Bendice este tiempo, bendice esta palabra, que podamos escuchar claramente lo que tú estás diciéndonos, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ya antes que el Señor Jesucristo apareciera en escena, Juan el Bautista estaba predicando y bautizando. Su mensaje era claro, directo. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de esperanza, un mensaje de limpieza espiritual. Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto: preparen el camino, la venida del Señor.
Ábranle un camino, decía Juan el Bautista. Fariseos y saduceos iban a ver lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Escuchaban el mensaje. De nuevo, un mensaje de arrepentimiento, de volverse a Dios. Pero en cuanto el Bautista los vio, les dijo esto. Les dijo a estas personas, a estos líderes espirituales del pueblo de Israel, generación de víboras. Generación de víboras. ¿Te imaginas si el día de hoy alguien saliera y le dijera a los que están allá afuera, algunos, generación de víboras? Juan el Bautista no tenía ni un problema en decirlo, porque era la verdad. Estaba diciendo absolutamente la verdad. ¿Por qué? Porque estos fariseos y saduceos y esta clase sacerdotal engañaban al pueblo, lo apartaban de Dios. En vez de acercarlo, lo apartaban de Dios. Ahora, esta generación a la que Juan el Bautista les dice generación de víboras, de ahí va a salir la peor oposición al Señor Jesucristo. Repito, Juan el Bautista tenía toda la razón cuando los llamó como los llamó. Y en los próximos 3 años, estos fariseos y estos saduceos y esta clase sacerdotal va a demostrar realmente quiénes son. El Evangelio de Mateo nos dice claramente que inmediatamente después que Jesús salió de ser bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto para tener un tiempo de oración, para tener un tiempo de ayuno, para estar en la presencia del Señor por esos 40 días. Después de eso, la palabra dice que Jesús tuvo mucha hambre. Ahí apareció el diablo, sigiloso, a susurrarle al Señor sus propuestas. ¿Qué eran sus propuestas? ¿Por qué aparece el diablo en esa circunstancia y no aparece en otra? Porque Jesús está débil. Porque Jesús no ha comido por 40 días y 40 noches. Físicamente está débil. Déjame decirte esto. Cuando tú estás débil, ten cuidado. Ten cuidado cuando estás débil. Porque cuando estás débil, el enemigo va a venir a atacarte. Va a venir a susurrarte cosas al oído. Y viene a susurrar cosas muy puntuales al Señor Jesucristo. No ha comido por 40 días. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él tiene hambre. El enemigo ataca ahí donde justamente nosotros tenemos necesidad. Después lo llevó al templo. Si eres el Hijo de Dios, tírate. La palabra dice que Él vendrá a socorrerte. Otra cosa más. El enemigo siempre va a usar la palabra de Dios para sus propósitos. El enemigo sabe la palabra de Dios. Él conoce la palabra de Dios. Y la va a usar. Tírate. Luego el diablo lo llevó a una cima de la montaña. A la montaña muy alta. Y le mostró todos los reinos del mundo. Y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Lo atacó con el hambre que él tenía. Lo incitó con la palabra de Dios. Y después con poder. Una de las grandes debilidades que tiene el ser humano, en general, no todo, pero en general, es el hambre de poder. El hecho de tener poder, el hecho de estar en una posición de autoridad. A todas ellas,
Jesús tuvo una respuesta. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que inmediatamente que Jesús va a comenzar su ministerio, después de ser bautizado, el enemigo va a venir y no va a parar, porque el enemigo quiere detener al Señor Jesucristo, quiere detener su obra, porque el enemigo sabe lo que el Señor Jesucristo va a hacer. Los ataques al Señor venían y continúan de todos lados. El enemigo y sus huestes de maldad no se detienen. Desde el comienzo de los tiempos trabajan sin parar. ¿Con qué propósito? Con detener todo lo que Dios está haciendo, con detener toda la obra que Dios hace. Mira, permíteme leer un mensaje que recibimos ayer, mi esposa y yo. Es de unos hermanos que están en Ucrania. Y comienza este mensaje con el Salmo 85:7. Dicen estos hermanos: muéstranos tu amor inagotable, oh Señor. Concédenos tu salvación. ¿Tú sabes la situación que se está viviendo en Ucrania? Horrible. Pero estos hermanos le están pidiendo al Señor que el Señor les conceda la salvación. Así comienza el mensaje. M, no coloca su nombre por razones obvias. M, misionero en Ucrania, pide que continuemos orando por Irpin y Bucha, donde los rusos cometieron atrocidades con la población civil. Además nos comparte una noticia de lo que el remanente de la iglesia de Irpin está haciendo. Este fin de semana las personas que han sobrevivido en Irpin se reunieron en la iglesia. No tenían un equipo de alabanza, no había un pastor. Sin embargo, un hermano lideró la reunión a la adoración. Solo con su guitarra alabaron al Señor y además trajo la palabra. Un paréntesis. Las atrocidades más grandes que han cometido hasta el momento los rusos en Ucrania son en estas dos ciudades, Irpin y Bucha. La Universidad Teológica de Irpin y las oficinas de una organización misionera fueron quemadas. Las oficinas de esta agencia misionera imprime libros y Biblias para los países de Eurasia. Los atacantes juntaron toda la literatura espiritual, las Biblias, los libros, y los quemaron todos. Por favor, continúen orando por el renacimiento espiritual de Ucrania. La gente está en la búsqueda de esperanza y se acercan a las iglesias en búsqueda de alimentos físicos como espirituales. En este día de silencio, ayer, acordémonos de la iglesia que sufre. El enemigo piensa esto, piensa que destruyendo la palabra del Señor, piensa que destruyendo los textos bíblicos, los textos que van a enseñar acerca de lo que este libro sagrado dice, va a lograr su objetivo. Se equivoca, no lo va a lograr. Por el contrario, más gente se va a levantar para orar, más gente se va a levantar para imprimir más libros, para imprimir más Biblias, para imprimir más textos. Más misioneros se están preparando para salir en algún momento a Ucrania y a todos estos países alrededor. El mensaje de la cruz, dice la palabra del Señor, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. De nuevo, el enemigo piensa que va a ser algo así. Ya lo ha hecho en el pasado, ya muchísimos se han levantado, enemigos de la cruz, se han levantado para decir, vamos a detener el evangelio, vamos a detener el cristianismo. Nada.
Nada. Acabo de estar en Albania. Por 50 años fue el único país ateo del mundo. No ha habido ningún otro país en el mundo que se ha declarado ateo, ni uno. Por 50 años destruyeron las iglesias, mataron a los sacerdotes, eliminaron todo rastro del cristianismo. Después de 50 años, la iglesia aún está ahí. Aún tenemos misioneros. Aún la palabra del Señor se está levantando. Aún otras cosas, otros ministerios se levantan. El enemigo cree que haciendo eso va a detener la obra. Se equivoca. Cree que haciendo ese tipo de cosas va a desanimar. Por eso estos enemigos que llegaron a estas ciudades y encontraron las iglesias y encontraron esta universidad teológica, pensaron, vamos a destruir todo esto para que esto se acabe. Se equivocan. No va a parar. El evangelio no va a parar. Destruir las iglesias no va a parar. Tomando pastores y misioneros detenidos no va a parar. No va a detener la obra del Señor. La obra del Señor no se detiene. La obra del Señor sigue adelante. En lugares donde hay mayor opresión, es donde más la iglesia ha crecido. Escucha esto. En lugares donde hay más opresión, más restricción, más peligro, es donde la iglesia más está creciendo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Se acuerdan hace unas semanas atrás el endemoniado de Gadara? ¿Se acuerdan? El demonio lo tenía cautivo. Pero en cuanto vino el Señor y liberó a este hombre, ¿qué fue lo que sucedió con este hombre? El diablo no tiene poder. Dios tiene poder. Y este hombre se levantó y fue como un misionero a compartir la palabra a 10 ciudades, a 10 diferentes ciudades. El enemigo lo tuvo cautivo, es verdad. Lo tuvo cautivo, lo zarandeó, hizo con él muchísimas cosas. Pero una vez que este hombre fue liberado por el poder del Señor, salió a compartir el evangelio. Vuelvo a decir, el evangelio no se detiene. El evangelio sigue adelante. Vea la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los 3 años de su ministerio fueron un constante ataque. De afuera, la clase religiosa, fariseos, saduceos, sacerdotes. Y desde dentro, la traición de Judas. ¿Cómo uno puede tomar la traición de Judas? No sabemos cómo fue para el Señor Jesucristo. No conocemos qué fue lo que cómo Él reaccionó ante esta situación. Pero piensa en esto. Tú y yo tenemos amigos con los que compartimos, con los que comemos, con los que jugamos, nos divertimos, nos conocemos. Creamos un lazo de amistad tan fuerte. Y después alguien te traiciona. ¿Cómo es para ti? Para el Señor Jesucristo debe haber sido no agradable saber que algo iba a suceder, pero así sucedió. El enemigo vino cuando comenzó a ver los milagros que el Señor hacía. Cuando comenzó a ver la cantidad de gente que comenzó a ir a escuchar sus mensajes, sus enseñanzas, sus prédicas. Les comenzó a susurrar a estos, a la clase religiosa, Jesús es un enemigo. Y a este hay que eliminar. Juan, capítulos 11 y capítulos 12,
del Evangelio de Juan nos dicen claramente del complot de los sacerdotes y fariseos para matar a Jesús. No solamente querían matar a Jesús, Juan dice que también tenían intención de matar a Lázaro para eliminar cualquier rastro de lo que la mano poderosa de nuestro Dios había hecho en la vida de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 52 dice lo siguiente. Aquí hay un tremendo verso. Dice, en realidad Jesús no iba a morir para salvar solo a los judíos, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que hay en el mundo. El enemigo quería derrotar eso, quería parar que Jesús llevara a través de su vida y su evangelio al resto del mundo. No era solamente Israel, eran todos los hijos que hay del Señor en todo el mundo. Satanás ya de tiempo había cautivado la mente y el corazón de Judas Iscariote, con un sentido de justicia muy particular, preocupado por los pobres, pero a la vez él estiraba la mano y robaba de las finanzas del equipo. Los sacerdotes y fariseos también iban por lo suyo, tenían sus intereses. Y aquí me paro un momento para algo que yo tengo en mi imaginación. Que el diablo, cuando comenzó a ver que su plan se estaba desarrollando, estaba tremendamente contento. Había infiltrado a Judas Iscariotes. Había infiltrado a muchos de los líderes fariseos y saduceos. Estaba infiltrando a parte de la comunidad. Hay que eliminar a Jesús, hay que eliminar a Jesús. Hay que terminar con todo esto. Terminar con todo esto. Y le susurraba, seguramente, como decimos ahora en la actualidad, se pararía ahí en el hombro a susurrarle. Hay que eliminarlo. Hay que sacarlo de escena. Este hombre nos va a traer. Va a destrozar nuestro país. Los van a dejar a ustedes. Se van a ir con él. Hay que detenerlo. Y se movió la maquinaria del diablo. Y se movió, y se movió, y se movió. Y el diablo estaba, pero contentísimo con lo que estaba sucediendo. Y lo logró. Lo logró. Y el Señor fue a la cruz y las huestes de maldad deben haber estado contentísimos. El plan funciona. Lo hemos eliminado. Lo hemos sacado de escena. La victoria es nuestra. Los planes y propósitos que nosotros hemos tenido funcionan. Pero, olvidaron algo. Olvidaron que el Señor había dicho claramente, al tercer día, voy a volver. Destruyan ese templo y en 3 días lo van a tener construido de vuelta. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque esa tumba que está ahí está vacía. Porque el Señor salió de esa tumba vivo. Vivo. Y Él vive. Y Él vive y es poderoso. Aún con toda la oposición que tuvo por 3 años y medio, Él venció. Él venció a la muerte. Él venció a la muerte, a un enemigo feroz. Él la venció. Y como dice la palabra, el velo se rasgó
y nos ha permitido a todos nosotros, como esta palabra de Juan lo dijo claramente, de alcanzar no solamente salvación para los judíos, sino para todos nosotros. Para todos nosotros. La tumba está vacía. El Señor ha resucitado. Él vive. Él vive y Él vive para siempre. Si vas al libro de Apocalipsis, lo vas a encontrar ahí. Ya no es la imagen que tenemos de la pasión, humillado, escupido, golpeado, molido, como dice Isaías, por nuestros pecados. Ya no es así. Ya no es así. Ya nunca más va a ser así. Ahora está Él sentado en el trono a la diestra del Padre. Viste ropas blancas. Tiene un cinto de oro cruzando su pecho. Ya no es más. Algunas veces escucho en algunos hermanos míos latinoamericanos que tienen como esa expresión Diosito, Diosito, como minimizando. No, ya no es Diosito, ahora es Dios. Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Dice Juan, allá en la isla de Patmos, donde ha sido exiliado, nuevamente, ha sido llevado, acusado, para que sufra tormentos en una isla solitaria, en una piedra que está en el medio del mar. Esto es lo que Juan vio. Versículos 12 al 18. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llama de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto. Pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Este es nuestro Jesús hoy en día. Que tuvo que pasar por esos 3 años de profundo dolor y sufrimiento y acusaciones. Ya. Pero Él venció. Él venció. Y Él vence para ti y para mí. Esto es lo que tengo en mi corazón para compartir con ustedes esta mañana, hermanos. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. Todo tipo de situaciones. Pero tú eres parte del reino. Eres parte de la familia de la fe. Tienes un Dios que no va a permitir que sufras más allá de lo que tú puedes sufrir. Tenemos a un Jesús todopoderoso. Yo voy a estar con ustedes siempre. Voy a estar con ustedes siempre. No algunos días de la semana, no algunas horas de la semana. Voy a estar con ustedes siempre. Siempre.
Confíen en mí, dijo el Señor. Confíen en mí. No se preocupen. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora estoy vivo por siempre y para siempre. ¿Sabes qué? Creo que debemos ponernos de pie y dar un aplauso al Señor. Él se lo merece. Señor, tú te lo mereces. Tú eres digno de recibir la gloria, el honor, el poder. Tú eres digno, Señor. Nos inclinamos delante de ti. Recibe, Señor, la honra y la gloria. Recibe, Señor, la honra y la gloria por siempre y siempre. Por siempre y siempre, Señor. Por siempre y siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Qué tal si mis hermanos del grupo de alabanza pasan aquí y alabamos al Señor? La última. Ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia y me viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor. Mi deuda tú pagaste y me diste salvación. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. En mi lugar, tu cuerpo herido fue. A la muerte derrotaste, me levantaste con poder. Ya no hay aguijón, la vida triunfó. Y la sangre del Cordero transformó mi corazón. Se cae quien en mi lugar. En mi lugar, tu cuerpo herido fue. A la muerte derrotaste, te levantaste con poder. Ya no hay aguijón,
triunfó. Y la sangre del Cordero transformó mi corazón. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, perdón me da. Nada se compara. Nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Jesús. Ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús. Jesús. Nada se compara al poder que en la sangre de Jesús. Jesús. Ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús. Jesús. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. Tu sangre derramada, el perdón me da. Tu sangre derramada, el perdón me da. Gloria al Señor por la sangre del Cordero. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Hermanos, si pueden ahí los del equipo técnico terminar con la transmisión online, si la pueden terminar. Gracias.